Eh, bueno, primeramente quiero iniciar presentándome porque a mí les platicaba de hecho ahorita en la mesa que a mí me gusta mucho primero dar un poco de contexto sobre mí misma antes de empezar, porque me gusta conocernos antes. Y de hecho, este tema que voy a dar está un poquito más centrado en la parte, no quiero decir 100% legal porque no es así, pero son facultades de comprobación que nos competen tanto a los abogados como a los contadores. Entonces voy a iniciar dando mi presentación, digamos, de mí misma, pero antes quiero saber, ¿hay algún abogado aquí con nosotros el día de hoy? Aparte de ti, dale. Ok. ¿Alguien de aquí ha atendido alguna auditoría de algún cliente con el SAT? Ok, muy bien. Bueno, entonces, para quienes no han llegado a atender, quienes ya las atendieron, que vi por ahí algunas manos levantadas, probablemente van a decir, eso ya lo sé. Aparte de explicar un poco sobre las facultades de comprobación como tal, lo que son, también quiero dar algunos tips, recomendaciones, etcétera, etcétera, por si acaso llegan a estar en esta situación, que sepan cómo actuar, porque la verdad es que estamos en tiempos difíciles en donde la parte electrónica es como lo que más está permeando sobre la fiscalización. Entonces hay que tener cuidado con qué contestamos, cómo contestamos, etcétera. Entonces, bueno, ahora sí, me presento. Yo soy Silvia Lozano, yo me gradué en la licenciatura en Derecho. Eh, la verdad es que hice mis prácticas profesionales y desde un principio, digo, estuve en otras materias, pero la verdad irrelevante, porque cuando entré a un despacho fiscal fue cuando dije, esto es lo mío. Ay, disculpen. Yo empecé, bueno, no pasa nada, yo empecé, la verdad que archivando y demás, pero llegó un punto en el que me empezaron a confiar un poquito más la parte de, oye, ¿sabes que hay una auditoría, hay que atenderla? Oye, ¿sabes qué? Ármate este escrito para contestarle a la autoridad. Y yo, ¿pero contestarle qué? Bueno, es que llegó esta auditoría y ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me fui enamorando un poquito del tema y fue cuando empecé, pues, tal cual de lleno en la materia fiscal. Yo estoy en la parte, mucho tiempo, bueno, unos 4 años estuve en la parte reactiva, 100% en el litigio. Y después llega la pandemia y dije, pues todo está cerrado para empezar, no puedo presentar ningún juicio de nulidad, no puedo presentar ninguna demanda de amparo en su caso. Entonces, de ahí me pasé un poco más a la parte, digamos, preventiva, que ahorita estoy más en asesoría y demás. Pero me parece muy, muy relevante pues platicar con todos ustedes la parte de las facultades de comprobación, porque al final del día, y es algo que he platicado también en otros foros, eh, los abogados como yo, como Ale, como Pedro, Nata, y todos los abogados que levantaron la mano por allá, y los contadores, que es el resto de la audiencia, siempre tenemos que trabajar de manera conjunta, siempre tenemos que trabajar en mancuerna. Cuando se trata de facultades de comprobación, cuando se trata de defender a un cliente y de hecho me ha tocado muchas veces esto que dice, oye, el contador dice, es que no, a mí no me gusta tratar con el abogado porque son bien soberbios y dicen que todo está bien lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos no y tal. Aquí la verdad es que a mí me gusta mucho esa mancuerna que se logra hacer entre contadores y abogados porque de verdad que somos súper, súper necesarios para cualquier empresa, para cualquier empresario, los dos. No uno, no el otro, cada quien tiene sus funciones, pero yo sí creo en lo particular que una buena mancuerna entre un buen abogado y un buen contador es lo que salva a los contribuyentes de las auditorías, ¿no? Del SAT. Entonces, bueno, aquí de entrada, pues, ¿qué son las facultades de comprobación? Así lisa y llanamente. También voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo soy muy de poner fundamentos como escritos, todo. No se asusten, los pongo como referencia, no es que los vayamos a leer todo el artículo completo, pero justo si ven una diapositiva muy llena es por eso y es para que puedan tomar también ustedes apuntes de dónde están los fundamentos de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, las facultades de comprobación básicamente son los derechos o potestades que se les da a la autoridad, obviamente por Ministerio de Ley, para que nos puedan revisar. Para revisar si estamos haciendo lo que nos toca hacer, como nos toca hacerlo según nuestro régimen fiscal, nuestras obligaciones, etcétera. Entonces, ahí siempre es apegado a las disposiciones correspondientes, en este caso, obvio, de materia fiscal. Ok, ¿cómo se realiza esta comprobación? Como bien sabrán la mayoría de la audiencia,
la autoridad fiscalizadora ya tiene en su poder muchísima información. Ahorita vamos a ver qué información sí tiene y qué información no tiene, porque también de repente eso puede llegar a ser un poquito confuso, ¿no? Como ustedes sabrán muy bien, llegan clientes que dicen, oye Silvia, es que tengo miedo porque me hicieron un préstamo, no tengo el contrato, no lo he documentado correctamente en contabilidad, ¿qué hago, no? Le digo, a ver, tranquilo, todavía hay tiempo para hacer eso, no pasa nada, no tiene acceso el SAT, por ejemplo, a tus estados de cuenta, que insisto, ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero aquí la comprobación se hace con dos principales pues, factores, ¿no? Toda la información que ya obra en poder de la autoridad y toda la información que está por requerirte. Obviamente te va a pedir la información que no tiene, pero, y esto es parte de los tips que les platicaba que les quiero dar, pasa mucho que la autoridad, no creo que sea con un mal afán, pensando en lo mejor del SAT, pero muchas veces piden cosas que ya obran en su poder. Y es importante decirlo, no estamos obligados a entregar información, documentos, CFDI, lo que sea, que ya obre en su poder. Entonces, cuando viene una auditoría, ahorita vamos a ver los tipos de auditorías, pero cuando viene una auditoría, es bien común que vemos una lista A, B, C, D, AA, W, así. Dices, oye, ¿dónde vas a sacar toda esta información? Hay que filtrarlo muy bien, en conjunto, insisto, el contador y el abogado. Hay que filtrarlo bien porque no es necesario que demos toda la información que viene en el requerimiento, porque por regla general muchos de esos puntos, pues la información ya obra en poder de la autoridad, entonces no hay necesidad de estresarse tanto. Sí hay una que otra cosa que vamos a tener que dar, obviamente estados de cuenta, etcétera, lo que no obra en su poder, pero lo que sí, no estamos obligados a hacerlo. Este principio de autodeterminación a mí me parece sumamente relevante abordarlo porque de ahí es de donde deriva cualquier facultad de comprobación. ¿Qué es digamos, el principio de autodeterminación? ¿Qué es, no? Aquí en México nos regimos como que por un principio de buena fe. A veces pensamos que no y pensamos que el SAT lo único que quiere buscar es como atacarnos y quitarnos nuestro dinero, nuestras propiedades, ya en caso de un PAE, algo más así. Entonces, no es así, realmente nos regimos por un principio de buena fe. ¿Qué es esto? Digamos que las autoridades dicen, oye, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti, voy a confiar en en lo que tú me estás reportando como ingreso fue lo que ingresó, que lo que tú me estás reportando como gasto fue lo que gastaste realmente. Y bajo este principio de buena fe es que se rige absolutamente todo en la materia fiscal. ¿Esto en qué se traduce? En que digamos que si de repente, que ojo, no es algo que recomendemos ni nada, pero sucede en la práctica, aquí a nadie le sucede, probablemente, pero sucede. Oye, ¿sabes qué? Tuve un ingreso súper alto porque tuve no sé, un cliente que me pagó todo el año de un jalón y pues ¿cómo le hacemos ahí? No, pues reporta la mitad o patea el ingreso para el otro mes o tal cosa, ¿no? Entonces son cosas que suceden y ahí la verdad es que bajo este principio de buena fe, dice, si tú nada más facturas una partecita de ese gran ingreso, pues el SAT va a creer que efectivamente solamente cobraste esa partecita, no el gran ingreso, no va a tener idea de que tuviste este otro, ¿no? ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando estamos bajo las facultades de comprobación, ya cuando nos piden el estado de cuenta en donde se ve el numerote completo, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Por acá les dejo, como les decía, para mí es muy importante, pues igual también por la profesión, pero en general es bien importante que cuando sus clientes vayan con ustedes, claro, el conocimiento lo podemos tener y eso está muy bien, pero para mí es indispensable que todo, absolutamente todo lo que le digamos al cliente, podamos fundamentarlo en alguna ley, en el código, por lo menos en una miscelánea, no nada más hablar por hablar, ¿no? Como, no te preocupes, no va a pasar nada si pateamos el ingreso. Claro, puede ser que no, puede ser que nunca te auditen, pero existe, digamos, un fundamento en donde se establece que este principio de autodeterminación, pues sí existe y les digo, no es algo que lo que les decía, esta práctica no es algo que yo recomiende, pero forma parte del principio de autodeterminación y para mí es muy importante que cuando le estoy explicando yo esto al cliente, sepan de dónde lo saqué, ¿no? Este principio se rige
bajo el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Como les platicaba ahorita, no se trata esto de estar leyendo artículos y ponernos a leerlos tal cual a la letra, pero se los dejo por aquí para que lo puedan apuntar, para que en caso de que necesiten tener esta conversación con alguno de sus clientes, puedan saber dónde buscarlo. De hecho, aquí abro un paréntesis pequeño. Hace poquito compartía en historias de Instagram que no es lo más importante saberlo todo. No lo vamos a saber todo nunca, pero hay que saber dónde buscar, eso sí. Esa es la habilidad que realmente te va a dejar, no tanto el aprenderte todo de memoria y machetearte, sino saber dónde. Entonces, aquí les dejo dónde pueden buscar el fundamento del principio de autodeterminación, que es de donde se desprende todo lo demás de lo que vamos a platicar y que da pie precisamente a las facultades de comprobación del SAT. Entonces, bueno, aquí les decía, hace un ratito les comentaba que hay alguna información a la cual el SAT sí va a tener acceso, hay otra información a la cual no va a tener acceso. ¿Cuáles son a las que sí? Obviamente todos los ingresos facturados, todos los gastos facturados y todas las declaraciones que hayamos presentado. Igual ya les tocó, esto es súper común últimamente gracias al dichoso bot del SAT, pero el SAT con esta información de arriba hace cruces de información. Entonces, con base en eso es que empiezan pues estos correitos a llegar, sobre todo los de diferencias o los temas estos de vigilancia profunda que también hemos estado mencionando. Y de hecho, un tipo de auditoría, o sea, de facultad de comprobación, que es la revisión electrónica, que igual ahorita la vemos, tiene como su base o su fundamento precisamente en que el hecho de que el SAT tiene estas tres cosas a su disposición. ¿Qué es lo que no tiene? Estados de cuenta, que por cierto, los estados de cuenta de sus clientes son la joya de la corona. O sea, realmente hagan todo lo posible por no compartirlo si no es necesario, porque esta es como la información más sagrada de su cliente, no porque se esté haciendo algo mal, no porque existan por ahí discrepancias, digamos, intencionales, no necesariamente, pero en la mañana Pam decía un ejemplo pues muy cierto, ¿no? A ver, yo estoy haciendo la deducción de una inversión, yo no voy a tener CFI de todo, en mi estado de cuenta puede haber diferencias, discrepancias, o ¿sabes qué? Estoy haciendo, no sé, hice deducible un gasto que hice en el extranjero, no va a haber CFDI, no lo vas a ver reflejado en estado de cuenta, digamos, concretamente, porque va a haber necesariamente una diferencia. Entonces, no es que los estemos cuidando porque haya algo malo en los estados de cuenta, no es así, pero sí de repente pueden llegar a existir ciertas diferencias y ahí es donde entramos nosotros como contadores, como abogados, a cuidar a nuestro cliente, ¿no? Al contribuyente, en proteger sus estados de cuenta siempre. Y tampoco va a tener acceso, por ejemplo, a las operaciones privadas que tengamos, no sé, algún préstamo que tengamos, algún contrato de prestación de servicios en donde yo haya pactado un precio, etcétera. Entonces, hay que cuidarnos mucho de estos tres de arriba, nosotros hacia afuera y hacia adentro, cuidar muchísimo estos dos, porque estos dos son, digamos, la herramienta que dentro de una auditoría podemos utilizar para defender a nuestro cliente. Ahora, esta pregunta, no sé si a ustedes se las han hecho sus clientes, a mí en lo particular, tanto mis propios clientes como en redes sociales me la hacen mucho. Oye, ¿los bancos pueden revelar todo lo que está pasando en mis estados de cuenta? La respuesta corta sería no, pero como cualquier otro, como cualquier situación, hay sus limitantes, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Ok, primero, por regla general, ninguna institución de banca, vamos a ponerlo aterrizado, ningún banco puede revelar la información que está dentro de los estados de cuenta de sus cuentavientes en virtud de que existe esto que vemos aquí, que es el secreto bancario. Ahora, la Suprema Corte ha fallado en el sentido de el secreto bancario forma parte de un derecho fundamental que tenemos todas las personas, que es el principio de inviolabilidad a la vida privada. ¿Qué es esto? Y para aterrizarlo nuevamente y que no se escuche como tan súper técnico, nadie puede molestarnos en nuestras posesiones, nadie puede revisar absolutamente nada de lo que tenemos, de lo que hacemos, nada, si no es por mandato o por orden judicial o de una auditoría en su caso, etc. Entonces,
Considerando que el secreto bancario está inmerso en el principio de la inviolabilidad de la vida privada, podemos decir que ese principio es un derecho fundamental. Está establecido incluso en la Constitución, ¿no? Ahora, como les decía, los derechos fundamentales no son absolutos por regla general. Obviamente hay excepciones, pero los derechos fundamentales no son absolutos. Pueden estar limitados en ciertas situaciones específicas. Entonces, volviendo o retomando el tema del secreto bancario, pues a pesar de ser un derecho fundamental, como les comento, no es absoluto y puede estar sujeto a limitantes. Aquí nuevamente les digo, a mí me gusta que ustedes sepan como los fundamentos de lo que estamos platicando. Aquí en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito es donde viene establecido el secreto bancario. Si alguna vez alguno de sus clientes llega con ustedes y les dice, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo porque hubo una operación, en mi, no sé, en mi estado de cuenta se vio reflejado X o Y cosa, ¿qué va a pasar? El SAT me va a auditar, es en automático la auditoría, ¿qué tipo de auditoría, etcétera? La respuesta es no. Por regla general, no. El SAT no puede ver absolutamente nada de lo que está pasando en tus cuentas por la existencia del secreto bancario. La única excepción que existe es precisamente si te está auditando. Si el SAT te llega a auditar y te solicita los estados de cuenta, que probablemente es lo primero que va a solicitar, y les prometo que es casi que acta constitutiva A y luego B, estados de cuenta de todo el periodo revisado, ¿no? Entonces, que lo tengan en cuenta, este es el fundamento por si les llegan a preguntar. Ok, aquí ahora sí entramos a lo bueno, que son los principales tipos de facultades de comprobación, y es lo que les decía en un inicio, ¿no? Como entiendo que, por los que levantaron la mano al principio, entiendo que hay gente que ya ha atendido algunas auditorías con sus clientes, probablemente sabrán cómo es que se desarrolla una auditoría. En caso de que no, pues esto va a servir muchísimo, pero no quiero que se quede ahí, no quiero que se quede en un, ok, es A, B, C, se desarrolla, me emiten el crédito fiscal, se acabó, lo peleamos, sino, no quiero que se quede ahí, sino un poco también en las prácticas que existen, incluso por parte de los auditores, dentro de las auditorías, que pueden llegar a favorecer muchísimo al contribuyente en el sentido de hay errores, hay hay que decirlo, hay mucho, pues se compra, ¿no? a las personas que están por ahí atendiendo las auditorías, por no decirlo de una manera muy fea. Hay muchas situaciones que pueden derivar en que favorezca al contribuyente, claro, pero también que lo perjudique mucho. Entonces, sí vamos a ver las facultades y las principales facultades y cómo se llevan a cabo, pero lo que me interesa que se lleven de aquí son estas situaciones que por lo menos yo he vivido en la práctica, no todas, obviamente otras me las han contado colegas y demás, y de hecho quienes han atendido auditorías, si tienen alguna experiencia similar también para compartirla igual al final de la charla para que todos estemos enterados. Entonces, bueno, estas son las tres principales facultades de comprobación, que de hecho la primera como que ha ido desapareciendo cada vez más en virtud de que pues es la más cara. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué es esto? Número 1, visita domiciliaria. ¿Cuándo se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo una visita domiciliaria? Es cuando literalmente llega el SAT, te toca la puerta, el domicilio fiscal del contribuyente y le dice, ¿sabes qué? Vamos a iniciar una visita domiciliaria. Necesito que me pongas a disposición toda esta información, ABCD, lo que les decía ahorita, toda esta información que la pongas a mi disposición y yo voy a estar viniendo, obviamente los auditores, ¿no? Voy a estar viniendo a revisar esta información aquí a tu domicilio. Para mí, lógicamente es la más invasiva, es la que más genera por ahí desconcierto. Por ejemplo, si estás en tu empresa y de repente llegan los del SAT cada semana, pues por supuesto que tus colaboradores van a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, esa se me hace como la más aparatosa, que les digo que como es la más cara, porque es la que requiere más capital humano, por decirlo de una manera, requieren que personas vayan físicamente, gasolina aparte, etcétera, etcétera, todos los gastos de ejecución, pues también los tienen que cubrir el SAT, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es la revisión de gabinete, que es lo mismo, pero en lugar de que sea en el domicilio del contribuyente, es en el domicilio de la autoridad. Entonces le dices, ¿sabes qué? Vengo y te dejo, si es una notificación personal, vengo y te dejo la información, el requerimiento de información, pero tú me lo tienes que llevar
a este lugar, tienes tantos días para hacerlo, tal. Entonces, el contribuyente tiene que estar yendo al SAT, ¿no? A que le vayan informando como del proceso de la auditoría. Y por último, y la que me parece a mí la más peligrosa, es esta de aquí, la revisión electrónica. ¿Por qué? Aquí, literalmente, y ligándolo un poco con lo que platicábamos al inicio de la charla, el SAT ya hace una revisión sin que tú estés del todo consciente que la está haciendo. A ver, esto es, no, o sea, no es algo que no se sepa, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo mal, como contador, o obviamente por, no sé, que el contribuyente te dijo, oye, no, pues hazle así, 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 o voy a hacer estas cosas que pues pueden no ser las mejores prácticas, tú sabes cuando algo está mal, ¿no? Lo sabes por el simple hecho de que probablemente estás por ahí interfiriendo en algo que te haya pedido tu cliente, no por voluntad propia. Pero al final del día, todos esos errorcitos se pueden llegar a sumar y el SAT puede decir como, ok, listo, ya detecté tal cantidad de diferencias, ya llegué a mi límite, entonces voy a llevar a cabo una revisión electrónica. Como les decía, no nos avisan. Lo único que nos dicen es, ¿sabes qué? Con base en los 3 puntos que veíamos hace un ratito, tus CFDI de ingreso, de egreso y tus declaraciones. Y también pueden influir otros factores, ¿no? Como el tema de la información de terceros, etcétera, que ahí es donde hacen el cruce y el cotejo. Pero con esa información que ya obra en mi poder, me di cuenta que existen diferencias, que me debes tanto, y te emiten un oficio de preliquidación, así se llama, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero ahí es yo ya te determiné, listo, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Entonces, visita, gabinete y revisión. Esta, les digo, la más invasiva, esta, desde mi punto de vista, la más peligrosa. Y aquí un tema súper importante, que creo que también va un poco más desde el lado legal, pero como les digo, pasa mucho que llega una notificación de una auditoría y ¿qué es lo primero que hace el contribuyente? Hablarle al contador. Oye, contador, estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque me llegó una auditoría, me llegó un inicio de facultades de comprobación de X, ¿no? De visita o de gabinete, lo que sea. Entonces, aquí mi recomendación muy personal es, lógico, el contribuyente va a buscar al contador, pero aquí es el momento perfecto, en el inicio de cualquier facultad de comprobación, es el momento perfecto para que el contador o el contador y el contribuyente en conjunto busquen al abogado, porque desde el primer momento en el que se hace una notificación, el abogado tiene que estar revisando si se cumplen absolutamente todos los requisitos formales y legales que se necesitan cumplir. Y eso es lo que les pongo por aquí, como de manera general, independientemente del tipo de auditoría que sea, se tienen que cumplir con ciertos requisitos de formalidad que especifican las disposiciones legales. Ok. Estos supuestos que les pongo aquí son los que hay que revisar desde un principio que estén bien hechos. Y aquí también voy a abrir un paréntesis. Si ustedes como contadores o ustedes en conjunto con el abogado fiscalista correspondiente se dan cuenta de que en cualquier etapa del procedimiento, que normalmente esto se establece al principio, pero si llegan a dar cuenta que falta algo de esto, la recomendación es no digas nada, así déjalo. Si tú te quejas y tú haces algo al respecto, es consentir el acto y ese error que pudo haber llegado a tener la autoridad nos va a servir en un juicio para después impugnar y probablemente dejar sin efectos toda la auditoría. Entonces, ahorita como que ya los vamos a ver, pero si llegan a ver algo de esto que vamos a platicar que está mal, déjenlo ser. No intervengan en ese evento canónico del auditor. Está primero el sujeto. Se tiene que señalar primero, creo que ahí me faltó poner, a quién se le está emitiendo este acto y quién es quien lo emite, quién es la autoridad. Entonces, en el documento, digamos, inicial, tiene que venir esta información. Luego, el objeto. En esto se equivocan mucho la autoridad, entonces también les recomendaría que le pongan un asterisco por ahí, porque de repente se emocionan con el tema de estar revise y revise y revise y revise. Aquí es, en el documento inicial de la auditoría, independientemente del tipo de auditoría, bueno, salvo revisión electrónica, te tienen que decir qué periodo
o ejercicio o periodos, porque también te pueden auditar, no sé, 3 meses, X o un semestre. ¿Qué periodos me vas a auditar o qué ejercicio y qué tipo de impuesto es? No te pueden salir con que voy a auditar a una gasolinera y le voy a revisar nomás el IEPS y luego salen con que, oye, y de ISR vi por ahí y de IVA vi que… No, tú me has dicho que es IEPS y es IEPS, de ahí no te puedes salir y… Insisto, obviamente va a haber situaciones en donde tienes que levantar la voz, no es que estés consintiendo el acto, pero no vas a dar información de más. Pero ahí es donde entra esta mediación entre el contador y abogado para que se pongan de acuerdo y ver qué tanto se puede entregar a la autoridad. Pero bueno, este segundo punto también existe, te tienen que decir qué periodo te van a revisar y qué impuestos se van a considerar en la revisión. Tiene que haber también voluntad, esto la verdad en cualquier acto, sobre todo en actos administrativos, pero en cualquier acto que se presuma legal tiene que estar libre de error. Tiene que traer la firma autógrafa de quien lo emite. Es bien común que en las auditorías diga firma X puesto, que es que del organigrama del SAT, veto a saber, en suplencia del subadministrador. ¿Cómo que en suplencia? No. Necesito que me des el fundamento exacto de por qué una persona puede firmar en suplencia de otra y esa que firmó, ¿dónde está su facultad, ¿no? Para hacerlo? Entonces, esto también ténganlo muy, muy presente porque la firma autógrafa tiene que venir de alguien que tenga la facultad expresa para hacerlo. El motivo. La autoridad te debe decir de manera muy concreta y muy específica cuál es la ley aplicable. Aquí, esto viene un poquito más ya en la resolución. ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Por qué te están determinando lo que te están determinando y con base en qué? Súper, súper importante. De repente ellos dan por hecho que, pues es obvio, ¿no? Si te estoy determinando ISR es con base en la ley del ISR. No, no es obvio, ponlo. Porque si no lo pones, toda la auditoría se puede tumbar después en juicio. La forma, pues básicamente es la formalidad, cumplir con absolutamente todas las formalidades del procedimiento. O sea que, digamos, pongo un ejemplo. También esto sucede mucho, que cada vez es menos, pero sucede. En una visita domiciliaria llegan los auditores y ¿quién los atiende? Pues no sé, la persona que está en recepción, ¿no? Y van y preguntan por el representante legal de X empresa de SADCB. No, pues no está. Bueno, tienen que dejar un citatorio forzosamente a esa persona. Pasa mucho también que, digamos, un citatorio para que esa persona se presente al día siguiente, pero establecer muy concretamente todo esto. Todo eso es parte de la forma. Si no cumplen con estas formalidades, insisto, se puede anular absolutamente todo lo que se haga en la auditoría. Así la auditoría dure 12 meses, deja que se equivoquen, déjalo. Tumbas la notificación, puedes llegar a tumbar el procedimiento completo ya en juicio, insisto. Bueno, sucede eso, ¿no? No quieren dejar el citatorio y dicen, no, ya, te dejo la notificación ya para no dar 2 vueltas. No. El procedimiento es, me dejas citatorio, me dices hora y fecha, si tú quieres, de cuándo tiene que estar el representante legal aquí y se presenta aquí. No te puedes saltar pasos, ¿no? Eso es parte de la forma que la verdad es que sucede o sucedía mucho más cuando había más visitas por parte de los auditores. Que también les voy a decir algo y esto también es una realidad. Y muchos dicen que los contadores son bien cuadrados. La verdad no conozco a un solo contador que sea cuadrado, empezando por estas mesas de enfrente. Entonces aquí lo que sucede es que los contadores empiezan a hacerse compadres del auditor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sí, compadre, déjame aquí el citatorio, ya luego yo lo… No, eso por favor jamás lo hagan. Así se hagan hermanos y hagan padrino al auditor de sus hijos, por favor no lo hagan fuera de las formalidades porque de verdad sí puede repercutir muchísimo dentro de un juicio. Y por último, pues el fin, ¿no? Tiene que perseguir un fin lícito, que eso como cualquier otra situación, ¿no? En este caso, pues en materia fiscal también. Ahora, ¿qué me pueden revisar en una auditoría? De esto sabrán ustedes muchísimo más ampliamente que yo, pero absolutamente todo lo que conforme la contabilidad, pero todo. Luego se dice, bueno, pues le pasamos ahí los papeles de trabajo y ya con… No, faltan estados de cuenta,
falta A, B, C, D, y todo lo que te van a pedir que ya obren su poder también, que es lo que les platicaba hace un momento. Hagan por ahí, filtren un poquito lo que se va a entregar y listo. Pero pueden pedirte absolutamente todo. Y adicional, pues te pueden pedir facturas emitidas y recibidas, que la verdad es lo que les platicaba, o sea, eso ya obra en su poder, no tienes por qué entregarlo. Y información sobre bienes, maquinaria y mercancías, también te la pueden solicitar como para hacer este cruceo o cotejo. Ok, ahora sí. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de una visita? Aquí lo puse, bueno, hice 1, eran 7 me parece, pero no importa. Estos son los pasos, esto es lo que sucede, ¿no? Lo leo súper rápido porque en la siguiente slide viene por ahí como desglosado. Es la orden de visita primero. Ok, ojo, antes de cualquier cosa va la notificación. Esa va sí o sí, que es la que les decía, que de repente es como te dejo el citatorio porque no está el representante, o dejo la notificación directa porque me entendí con él. Que aquí también hago otro paréntesis, que no es en plan tampoco quiero con malicia arruinarle la auditoría al auditor, pero pues también tengo que defender a mi cliente. Entonces uno también como contador, que es normalmente quienes atienden al principio este tema, y nosotros como abogados es, si ves, lo que les decía ahorita, si ves que hay por ahí algún vicio, algo que no les checa respecto a la notificación, si ven que existe algo que pudiera nulificar, pues sí, pues tal cual, nulificar todo el proceso, déjenlo ahí. Ese como primer consejo que se los había dado. Y segundo, las notificaciones son lo que normalmente suelen estar mal. Desde ahí ya se desprende todo lo que está mal. Entonces, para nosotros es muy valioso al momento de estar revisando qué es lo que se puede pelear ya en un juicio, es muy valioso ver que la notificación está mal practicada porque de ahí, digamos que es como un efecto dominó. Tumbas la notificación, tumbas todo lo demás. Entonces, arriba, y esto va a aplicar para los siguientes tipos de auditorías también, siempre va la notificación. Y luego, es orden de visita, acta parcial. La orden de visita básicamente es donde te avisan como, a ver, a partir de ahorita, que de hecho ya lo voy a... Orden de visita, a partir de ahorita empieza el procedimiento. Este es como el primer acto dentro de este procedimiento de visita domiciliaria. Entonces ahí tú ya estás como digamos, en el entendido de que estás dentro de una auditoría, de que se están ejerciendo las facultades de comprobación de la autoridad y listo. Digamos que ya estás advertido. Y normalmente aquí es donde te piden toda la información en la visita. Y luego, el acta parcial de inicio. Esto es bien importante porque en esta acta parcial de inicio es donde los auditores llegan, se presentan, te explican un poquito sobre el procedimiento y demás. Y casi siempre esta acta parcial, si no es en la notificación que va aquí como 0, digamos, aquí es donde se puede nulificar todo el procedimiento. ¿Por qué? Obviamente, y esto es exclusivo de la visita, desgraciadamente, pero obviamente, pues tu domicilio fiscal es digamos, nadie puede entrar a tu domicilio fiscal sin tener una orden expresa para ello, ¿no? Que lo justifique. Entonces, ¿qué sucede con las auditorías? O por lo menos lo que sucedía con las visitas, que ya llevan todos los papeles ya hechos, digamos, ya impresos. Entonces ellos nada más van llenando pues lo que corresponde al contribuyente en concreto. ¿Y qué sucede? Haz de cuenta que ponían en las actas, llegué al domicilio, porque tienen que ser actas circunstanciadas. ¿Qué significa que estén circunstanciadas? Que ahí debe constar punto y coma de lo que sucedió en ese momento. Ahí debe decir, y secuencialmente debe decir lo que sucedió en la visita, ¿no? Cuando el auditor estuvo ahí en el domicilio. Entonces, en estas actas ya impresas, que son machotes básicamente, decía como, entramos al domicilio fiscal del contribuyente, le solicitamos tal información y seguían ellos con su circunstanciación y en la segunda página, y nos identificamos como, o sea, primero llegaste, te metiste en mi oficina, me pediste información, ni siquiera sabía yo de dónde vienes ni quién te mandó. Entonces aquí es donde se puede llegar a nulificar todo el procedimiento completo. ¿Por qué? Porque hay otro principio también fundamental que es la inviolabilidad del domicilio, en donde, digamos, por mandato de la Constitución, nadie puede entrar
a tu domicilio sin haberse identificado previamente. Entonces las auditorías se ganaban por un tema de forma que digo, no estoy orgullosa, pero se ganaban al final del día por un tema de forma y por un error del auditor, porque imprimió mal el acta o porque no le dio copy-paste y puso arriba la identificación y abajo la solicitud de información. Entonces, eso sucede en el acta parcial de inicio. Luego siguen las actas parciales. Pueden existir N cantidad de actas parciales, no hay un límite. Los auditores pueden ir y volver a ir y volver a ir y volver a ir y decirte, no me quedó claro, vuélveme a explicar, o me faltó tal documento, que obviamente para eso te tienen que volver a hacer un requerimiento formal, pero, o este documento que tú me diste, no le entendí, explícame cómo llevas tu conta, o explícame este papel de trabajo que no entiendo cómo determinaste este impuesto, X. N cantidad de actas parciales. Y luego te hacen una invitación a que conozcas los hechos u omisiones. A ver, te invito, si es visita domiciliaria, pero aquí sí es de que el contribuyente vaya, que realmente te lo dan en un documento y van y te lo llevan a tu domicilio, ¿no? Pero el punto es que dice, con base en toda la información que me proporcionaste, me di cuenta que está mal A, B, C, D. Listo. Ahí yo ya te puse lo que está mal y digamos que entre esta y esta, que es la última acta parcial, y el acta final, tienen que mediar por lo menos 10 días. ¿Por qué? De aquí a acá, digamos que es un proceso en el cual literalmente el contribuyente está revisando qué es lo que le están determinando para ver qué es lo que va a poder pelear. Entonces, desde aquí, desde allá ya se está armando una defensa. Por eso es bien importante tenerlo siempre como en mancuerna, el contador y el abogado, porque la defensa se arma desde el citatorio literalmente. Pero aquí tú ya tienes un poquito más claro lo que el SAT te determinó y por ende es más sencillo que puedas ir armando una defensa sólida. Después es la última acta parcial y el acta final. Aquí, ahora sí, te dicen, bueno, ya te avisé yo acá es donde te voy a decir todas las omisiones que yo te detecté. La diferencia con este es que acá te dan tiempo para que te defiendas. Aquí es donde tú puedes aportar las pruebas que tú estimes necesarias y suficientes para poder desvirtuar cualquier cosa que te hayan hecho ver aquí. Entonces, pues aquí te dan 20 días como contribuyente, tú puedes presentar información adicional, etcétera, etcétera. Y una vez que concluye el plazo, se levanta el acta final y se da por terminada la auditoría. Una vez que suceda esto, ya no pueden existir más de estas. Estas ya no pueden haber. Si al SAT le faltó algo, si no te revisó algo, si no se dio cuenta que no le entregaste algo, ya no se puede. Tienen que abrir un procedimiento independiente y pues no te pueden auditar 2 veces por lo mismo. Entonces digamos que el SAT pierde su oportunidad. Rara vez pasa, pero pues puede suceder. Y por último, la resolución determinante, que es a lo que todos tanto tememos, el crédito fiscal. Ahí es donde se establece las omisiones que el SAT detectó, obviamente considerando lo que le hiciste llegar como parte de tu defensa dentro del procedimiento. Entonces, eso es la visita domiciliaria, como les digo, para mí es la más invasiva de las peorcitas, pero es la verdad en donde más se dan vicios, sobre todo vicios de forma. Entonces, bueno, esa es la domiciliaria. Ahora, la de gabinete, tenemos estos, es mucho más corta en cuanto al procedimiento. En cuanto a tiempo, 12 meses puede durar, igual que la visita. Está la solicitud de información, porque recuerden que aquí nosotros vamos a ir al domicilio o sea, la administración correspondiente del SAT, ¿no? Entonces, solicitud de información, entrega de información, te la piden, la entregas, te la revisan, te dicen que observaron, te dan un plazo para que desmientas y crédito fiscal, si es que existe, que normalmente existe, pero aquí lo vamos a ver más a fondo. Ahí está. Tal cual, la solicitud de información es una notificación que debe traer todos los requisitos legales que ya vimos, en donde te van a hacer el requerimiento de información, que debe contener exactamente los mismos puntos que veíamos por acá. El objeto, el sujeto, las formalidades, un fin lícito, etc. Entonces, esa información junto con el requerimiento de información. Entonces, tú le entregas, bueno, el contribuyente les entrega eso a ustedes como contadores, luego se organizan con el abogado y dicen, a ver, ¿qué vamos a entregar? Porque me hicieron este requerimiento larguísimo, no podemos entregar absolutamente todo lo que está ahí. ¿Qué sí entregamos? Esto es lo que podemos entregar, lo entregamos aquí. Una vez que lo entregamos, pues la autoridad empieza a hacer su
pues su revisión correspondiente, ¿no? Como ya te pedí la info, ya me la pasaste, te la estoy revisando, dame chance y yo te aviso cuando ya haya determinado algo. Puede ser en el sentido de no vi nada, todo está bien, lo cual pues rara vez sucede, la verdad. O sea, no tendría sentido una auditoría. Casi siempre, mira, el SAT no da paso sin guarache, entonces probablemente va a haber algo. Aquí en el oficio de observaciones es donde, digamos en este documento ya donde te dicen, ok, de toda la info que me pasaste, yo me di cuenta que estuviste mal aquí, 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 que aplicaste esta y esta y esta deducciones que no son deducción para ti, autorizada, no lo son, que ABC, que las nóminas, que las retenciones, que lo que corresponda. Entonces aquí te hacen ver absolutamente todo lo que creen que hiciste mal. Como en la visita, aquí también te dan un plazo de 20 días para que puedas desvirtuar con pruebas que lo que te pusieron acá está erróneo, ¿no? Que es falso. Nuevamente vuelvo al ejemplo de Pam de la mañana. Oye, pues es que sí, en la anual se aplique esa deducción, pero no tengo CFDI. O el que les decía ahorita, no tengo CFDI porque fue un gasto que hice en el extranjero. No voy a tener CFDI, pero aquí está el recibo. No te lo di por acá. Bueno, aquí está, aquí estoy desvirtuando, ¿no? Entonces te van quitando, en su caso, si es que aplica, te van quitando por ahí algunos puntitos que pudieras salvar. Pero bueno, después de que tú le pases toda esta información, dentro de este plazo para desvirtuar, del que platicamos, también, ojo, como el SAT ya te está diciendo qué es lo que está mal, si tú como contribuyente, bueno, si tú como contador, con tu cliente y con el abogado, dicen, oye, pues la neta sí, o sea, sí hicimos eso, sí estuvo mal, pues ni modo, digamos, ya nos cacharon, puedes optar por corregirte. Normalmente cuando inician las facultades de comprobación y tú ya sabes lo que está mal hecho y lo corriges, digamos que se entiende que no que sea de mala fe, porque nunca presentar una declaración y pagar impuestos va a ser de mala fe, pero sí en este contexto porque, ya que te estoy auditando ahora sí. Entonces, en este punto es posible hacer la corrección fiscal, aquí sí. En la revisión de gabinete, si se puede, puedes optar por corregirte. Puede ser que te corrijas y te sigan como quiera determinando un crédito fiscal, sí puede ser. Mucho más bajo, también. Entonces aquí hay que ser súper estratégicos. Aquí está mal, aquí es emisión de la resolución, en el último. Pero hay que ser súper estratégicos en esta parte para ver, oye, si conviene o no. Oye, en todo esto, ¿se equivocaron o no los del SAT? Porque si sí se equivocaron, junto con el abogado, lo podemos defender. Y aunque aquí nos hayamos equivocado, lo que tú quieras se va a defender y se va a ganar. Y toda la auditoría va a quedar sin efectos. Entonces, la verdad es como un punto fino, muy, muy fino, en donde hay que ser prudentes en cuanto a lo que proporcionamos, a lo que contestamos, a lo que intentamos desvirtuar. Y ya por último acá, que les digo que aquí era emisión de la resolución, pues emite el acto, que es lo que conocemos nuevamente como el crédito fiscal, en su caso. Y por último, el último tipo de auditoría, que les digo que a mí es el que más me asusta, la verdad. Me asusta menos ver al auditor ahí en el domicilio que esta de aquí. Esta es súper concreta, súper rápida y para el SAT súper barata, por eso es que es la más popular últimamente. Lo único que hacen es, con base en toda la información que ya tienen, como lo decíamos hace un ratito, ya detectaron las anomalías, no te están auditando nomás porque es aleatorio, no. Ya lo detectaron y ya te dan una resolución provisional. Ya te dicen, hey, yo ya te revisé, para que sepas, aquí está mi resolución provisional. Y esa resolución provisional normalmente, por regla general, viene con un oficio de preliquidación. Aquí puedes optar por, oficio de preliquidación, ¿qué es? Para quienes igual no han tenido esta experiencia de este tipo de auditoría, es un documento en donde ya te dicen cuánto debes, literalmente. Te estoy preliquidando. ¿Y por qué pre? Porque nomás falta que por formalidad se cumpla con esto de aquí. Ya después te voy a liquidar, punto. Entonces, ¿el contribuyente qué puede hacer una vez que ya existe este oficio de preliquidación? Puedes corregir la situación fiscal en términos de lo que diga el oficio en cuanto a tiempos y demás, y vas a tener un porcentaje de descuento, que ahí de hecho no es en la multa, es que hice unas correcciones al final, pero como que no avisé, disculpen. No es en la multa, es en la totalidad de lo que viene en el oficio. Y
Si no te corriges, puedes intentar desvirtuar el contenido del oficio. Y aquí empieza como un rebote de información, porque tú intentas desvirtuar, digamos que en 15 días tú puedes proporcionar información y luego, después de que la información es recibida por la autoridad, luego digamos que se inicia otro mini procedimiento en donde la autoridad ahora puede solicitar información a terceros y luego te la regresan a ti, tú te vuelves a defender hasta que llega un punto en el que se termina y pues se emite la resolución determinante. Entonces, aquí ya para terminar, respecto a estos 3 tipos de auditorías que vimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Si le pasa esto a mi cliente, ¿qué hago? Hay diferentes tipos de defensa que existen a los que podemos acudir para defender a nuestro cliente. Aquí nuevamente hay que ser súper estratégicos respecto a cuál es el que vamos a elegir. Porque, por ejemplo, existe el recurso, que es el que, digamos que al propio SAT le estás diciendo, oye SAT, el SAT se equivocó. Siempre o la mayor parte del tiempo, salvo que sean situaciones muy notorias, te lo van a rechazar en el sentido de van a confirmar lo que dice el acto administrativo, que es la resolución determinante. Entonces, ¿para qué presentamos entonces en su caso el recurso? Para ganar tiempo, para armar una defensa, para podernos ir a juicio y si perdemos el juicio, para podernos ir a amparo en su caso. Aquí súper rápido les pongo los tipos de defensa. Está el recurso del que les platicaba. Es opcional, 100% opcional. No es necesario que acudan primero al recurso para poderse ir a juicio de nulidad. No. Les digo, es optativa. Procede contra actos administrativos que se dicten en materia fiscal, precisamente los que deriven de una auditoría. Se presenta en el buzón tributario, ni siquiera es algo que vayan a presentar ustedes a algún lado. Y la resolución puede dejar sin efectos el acto, lo cual sería muy raro, o confirmarlo. Y luego tenemos el juicio de nulidad, que este ya es como el que tiene un poquito más de carnita, ¿no? Se puede presentar de manera tradicional, o sea, vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presentas tu demanda de nulidad en contra del crédito fiscal, o puede ser en línea, tienes 30 días y lo mismo, la sentencia de este juicio puede reconocer la validez o sea, del acto, es decir, pierde el contribuyente, o puede anular por completo la auditoría, dejarla sin efectos. Y aquí por último, que sepan que sus clientes tienen derechos, los contribuyentes tienen derechos, incluso hay una ley de derechos del contribuyente que no hay que perder de vista al momento en que estemos intentando defender a nuestro cliente. Los derechos, como los que aplican más que nada en este tipo de procedimientos, son derecho a ser informado y asistido por las autoridades, a ser informado sobre sus derechos durante la auditoría. Casi siempre te dan como un folletito literalmente con tus derechos y ya con eso tienen por cumplida la obligación. Si no te lo dan, puedes anular la auditoría completa. Tienes derecho a presentar las pruebas, formular alegatos y tener una defensa. Tienes derecho a no aportar los documentos que ya obren en poder de la autoridad, lo que les venía diciendo. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales que te están auditando. Tú no puedes, tú como contribuyente, digamos que se están vulnerando tus derechos fundamentales si no te están diciendo quién está entrando a tu domicilio, quién te está revisando la información, digamos si no te lo establecen concretamente. Derecho a ser tratado con respeto por las personas del SAT, obviamente, y viceversa, porque también pasa cada tragedia. Y derecho a corregir la situación fiscal con motivo de una auditoría. Entonces, estos derechos ténganlos bien presentes siempre cuando vayan a defender, ya sea ustedes mismos o en conjunto con el abogado, a sus clientes. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Silvia, muchas gracias. Silvia Lozano Gámez.